Noches, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver un ejercicio de prima al dual, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio tipo examen que, por ejemplo, nos dice llevar al dual, resolver el dual y a partir de la tabla óptima del dual, llevar a la tabla óptima del primal. Es decir, que vamos a hacer aquí lo siguiente. Al dual, después del dual, resolvemos y con la tabla óptima del dual, sin hacer ningún procedimiento, cálculo, nada, solamente vamos a acomodar datos, llevamos a la tabla óptima del primal. Para eso vamos a ver un poco lo que viene siendo la teoría de la holgura complementaria, lo cual es necesario que ustedes lo hagan. También les puedo enseñar un guachito directamente para que no pierdan mucho el tiempo por si es que este ejercicio entra a su examen, ¿sí? Y si se fijan, por ejemplo, en este caso estamos trabajando en un ejercicio de minimización, ¿sí? Minimización en el que los valores son 4x1 más 2x2 y tenemos tres restricciones. Ya sabemos que lo importante y necesario para resolver este ejercicio o los ejercicios de primo al dual es que tenemos que trabajar con la programación lineal en su forma canónica, ¿sí? O sea, si tenemos una minimización, todas las restricciones tienen que ser mayor o igual. Ahora, yo sé que aquí pueden haber algunas controversias, discrepancias que nosotros manejamos y podemos aclarar esto, ¿no? Entonces, lo más importante es, primer paso, aquí vamos a explicar, llevamos a su forma canónica. Y vamos a decir que vamos a resolver o vamos a despejar algunas dudas que nos pueda generar este ejercicio. La función objetivo se mantiene, sigue siendo una minimización en z de 4x1 más 2x2, sujeto a las siguientes restricciones. La primera restricción está todo bien, no hay nada que cambiar, más 2x2 mayor o igual a 6. Después tenemos la segunda restricción que nos dicen que es 10x1 más x2 mayor o igual a 4. Y finalmente tenemos la tercera restricción que cuenta con un menor o igual. Para que yo pueda resolver este ejercicio, lo que nosotros tenemos que hacer es que esté expresada en su forma canónica la programación lineal. Y para que esté expresada en su forma canónica la programación lineal, esto tiene que ser mayor o igual, por lo que vamos a multiplicar por menos 1 a la restricción, de tal forma que vamos a tener menos 2x1 menos 2x2 y el menor igual va a pasar a ser mayor igual y el 2 va a ser menos 2. Yo sé que en clases hemos indicado, hemos dicho que no podemos tener valores al lado derecho, es decir, si nosotros esto lo queremos poner al tora, nos va a decir que estamos locos, pero no vamos a poner esto al tora. Lo que vamos a hacer es resolverlo del primal dual. Entonces, para resolver por primal dual sí podemos tener el negativo aquí. En realidad, lo que tenemos que hacer es lo necesario para que las desigualdades satisfagan por así decirlo, el requerimiento de que la programación lineal se encuentre en su forma canónica. ¿Sí? Antecedentes. Minimización, todo debería ser mayor o igual. Encontramos una restricción que es menor o igual. Priorizamos volver este menor igual en mayor igual para que la programación lineal esté en su forma canónica. Para que esté en su forma canónica, multiplicamos esta restricción por menos 1 para que el menor igual pase a ser mayor igual. Y continuamos con x1 y x2 que deben ser mayor o igual a 0. Y aquí vamos a poner una nota rápida, vamos a indicar, no importa que el RHS sea negativo, damos prioridad a que la programación lineal sea canónica. Y entonces algo que tenemos que tener en cuenta, no importa que el valor, los términos independientes del lado derecho sean negativos para resolver por primal dual, lo que tenemos que ver como prioridad es que se encuentre en su forma canónica y que todas las desigualdades, si es una minimización, sean mayor o igual. Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, a partir de este modelo que ahora tenemos en el dual, por ejemplo, bueno, en su forma canónica, de 100 vamos a llevar al dual. Entonces, ya que hemos llevado su forma canónica,
indicamos que llevamos al dual. Ya habíamos visto ayer de forma rápida cómo hacer una transformación de minimización a maximización, de maximización a minimización. No hay mucho problema. Lo vamos a volver a hacer, pero de forma rápida. Si mi primal es una minimización, mi dual va a ser una maximización. Y si z es el valor a minimizar, w va a ser el valor a maximizar. De todas formas, sabemos que z y w tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, nuestro dual va a ser una maximización. ¿Cuáles van a ser los coeficientes de la función objetivo de esta maximización? Justamente los RHS de mi primal. Entonces voy a tener 6y1 más 4y2 menos 2y3, que es este otro término de aquí. Y para la parte de las restricciones, como habíamos dicho ayer, lo que está de forma vertical lo vamos a colocar de forma horizontal, tal que vamos a tener 8y1 más 10y2 menos 2y3. Y si es maximización, para que sea canónico, todo tiene que ser menor o igual. ¿Y menor o igual a qué término va a ser? Al primero de la función objetivo de mi primal, menor o igual a 4. Seguimos con la segunda restricción. Vamos a tener 2y1, vamos a tener más y2, que es este valor de aquí, y menos 2y3, ¿verdad? Maximización significa menor o igual a qué término? Al segundo término de mi primal, que va a ser menor o igual a 2. Perfecto. Y sabemos que y1, y2 y y3 va a ser mayor o igual a 0. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar a partir de esto. Entonces, el siguiente paso va a ser armar la tabla inicial básica y factible. Entonces, nosotros decimos, a partir de esta programación lineal en dual, armamos la tabla inicial básica y factible. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la función objetivo primeramente, donde vamos a tener máximo W menos 6y1 menos 4y2 y más 2y3 va a ser igual a 0. Después, en las restricciones, sabemos que en esta parte vamos a aumentar D1 y aquí vamos a aumentar D2. La nomenclatura del primal, por ejemplo, es S1, S2. En este caso va a ser D1 y D2 porque estamos trabajando con variables Y. Entonces vamos a tener 8y1 más 10y2 8y1 más 10y2 menos 2y3 más d1. Va a desaparecer la desigualdad y el valor de la derecha en este caso era 4. Va a ser igual a 4. Después tenemos la siguiente restricción que es 2y1 más y2 menos 2y3. Sumamos la variable de holgura de 2 para que desaparezca la desigualdad y va a ser igual a 2. Ahora sabemos que y1, y2, y3, d1 y d2 deben ser mayor o igual a 0. Conociendo esto, nosotros ya podemos armar la tabla inicial básica y factible, la cual es la siguiente, ¿no? Así nosotros vamos a tener esta tabla, donde vamos a tener y1, y2, bueno, disculpen, y3, d1 y d2. Y aquí vamos a tener la solución, aquí tenemos el valor de W, aquí nuestras variables básicas. Yo sé que solución van a ser D1 y D2, ¿con qué valores? 4 y 2, porque estamos aplicando nada más conceptos básicos de programación lineal que habíamos visto a un inicio. Aquí tenemos los valores de 4 y 2, yo sé que D1 es básico, por lo tanto va a ser identidad. Y aquí solamente me queda copiar los valores. Primero los valores que he despejado,
en este caso vendrían a ser menos 6, menos 4, y aquí tenemos el valor de menos 2. Los valores de la matriz A, que serían 8, 10, menos 2, aquí también es menos 2, y tenemos los otros valores que son 2 y 1. Entonces, aquí que tenemos tabla inicial del dual. Para lo que nosotros hacemos en este caso, ¿verdad? La solución en una maximización siempre es 0. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es de 100 esto llevar al tora. Y lo que vamos a decir es que obtenemos la tabla óptima por el simplex. Enseguida vamos a ver qué número de iteraciones. Aquí ya tenemos el tora abierto. Vamos a ingresar ese dual. 3 variables, 2 restricciones. Maximización. ¿Qué coeficientes? 6, 4, menos 2. 6, 4, menos 2. Restricciones. 8, 10, menos 2. En este caso es menor o igual a 4, creo. Sí. Después tenemos 2, 1, menos 2. Menor o igual a 2. ¿Verdad? Entonces ya tenemos nuestra programación lineal, vamos a resolver, le decimos que sí queremos guardar, y en este caso es nuestro ejemplo 8. Resolvemos, nos vamos por el método simplex normal, porque ese es el que vamos a resolver, y tenemos que es solamente una iteración. Entonces nosotros decimos obtener la tabla simplex en la primera iteración, y lo que procedemos a hacer en este caso es copiar esa tabla, ¿verdad? Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es indicar que estamos resolviendo por el simplex, prohibido decir resolviendo por el tora, ¿verdad? Porque lo que están haciendo es aplicar el método simplex. Entonces eso para ahorrarnos un poquito de tiempo. Y aquí lo que vamos a hacer es borrar todo lo que no nos va a servir. Y copiamos los valores. Me dicen que es Y1 y S3 los valores que son solución. Entonces Y1 y S3. Entonces con eso es más que suficiente para, por ejemplo, resolver este ejercicio. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta que aquí tenemos S2. Bueno, aquí van a disculpar. En este caso es D2, no es S2. En este caso es D2. Entonces, si nos dicen que Y1 es básica, entonces va a ser de esta forma como se vaya armando la tabla óptima. Tenemos el valor solución que es 3. Tenemos aquí Y1 que vale 0,5 y tenemos D2 que va a valer en este caso 1. Lo demás lo copiamos tal y como es. Aquí tenemos el valor de 3,5, 0,5 y 0,75. Perfecto. Luego tenemos 1,25 y aquí tenemos menos 1,5. Finalmente tenemos menos 0,25, x1, x2, x3, aquí es menos 0,25. Luego tenemos menos 1,5 otra vez, si no me equivoco, ¿sí? Y finalmente tenemos 0,13. Y finalmente menos 0,25. Perfecto, entonces aquí tenemos la tabla óptima a partir de lo que viene siendo el simplex. Ahora, lo que nos piden es llevar a la tabla óptima del primal sin tener que hacer ningún cálculo ni nada. Para eso nosotros vamos a aplicar aquí lo que viene siendo la teoría de la holgura complementaria y lo vamos a hacer a modo de explicar en una tabla que no nos ocupe mucho espacio, justamente para escribir, para acortar espacio, ¿no? Entonces aquí ponemos teoría de holgura complementaria. Sé que el nombre parece un poco que marea, que no se entiende, pero enseguida lo vamos a explicar. Aquí vamos a cambiar lo que viene siendo un poco el tipo de letra. Bueno, el tamaño de letra para que pueda entrar bien. La teoría de la holgura complementaria. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros esta teoría de holgura complementaria? ¿Por qué tiene un nombre tan feo en pocas palabras?
Lo que vamos a hacer nosotros es aquí plantear primero lo que tenemos en el dual, en esta columna, y aquí lo que vamos a tener en el primal. Lo que nos dice la teoría de la holgura complementaria es, por ejemplo, las variables que nosotros tenemos aquí. Aquí tenemos Y1, Y2, Y3, D1 y finalmente D2. Nosotros sabemos que de nuestra solución Y1 y D2 son variables básicas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos esa respuesta. Y sabemos que estas otras variables de aquí son variables no básicas. La teoría de la holgura complementaria nos indica que lo que es solución en el dual no lo va a ser en el primal. Entonces, con esa premisa, yo sé que Y1 y D2 son solución. Y1 es equivalente a S1 en el primal y D2 es equivalente a X2 del primal. Entonces, yo sé que estas variables de aquí van a ser variables no básicas. Si se dan cuenta, teoría de holgura complementaria significa que lo que es solución en el dual no lo va a ser en el primal. Entonces, el complemento, ¿sí? Ahora sabemos y conocemos que Y2 es S2, sabemos que Y3 es S3 y que D1 es X1. Entonces, S2, S3 y X1, que no eran solución en el dual, van a ser variables básicas en el primal, ¿sí? Y2, Y3, D1 no eran solución. Y aquí tenemos la respuesta. Y2, Y3 y D1 no son solución en el dual, pero en el primal sí lo van a hacer. Lo que nos da a entender que nuestra tabla óptima del primal la vamos a armar directamente aquí y lo vamos a colocar. Es muy importante que ustedes hagan este análisis. O sea, yo les digo, lo que el INGE se va a fijar a la hora de que ustedes hagan esta transición entre tabla óptima del dual y tabla óptima del primal, es esta tabla de aquí. Porque aquí ustedes están definiendo en el dual lo que tienen y en el primal lo que van a tener. Entonces, si ustedes no colocan esta tabla o no explican, Y1 va a ser S1, Y1 es variable básica en el dual, entonces en el primal no va a ser. Entonces, ustedes tienen que explicar bien lo que están haciendo. Obviamente, yo lo estoy haciendo con palabras para que ustedes entiendan de forma más tácita, ¿no? Así que ustedes en el examen pueden intentar plasmarlo de la mejor manera posible para que se entienda el procedimiento que están realizando. Perfecto, entonces a partir de eso nosotros podemos armar la tabla óptima del primal, sin más ni menos. En nuestro primal, ¿qué tenemos? X1, X2, X3, si no me equivoco. No, X1 y X2. Y lo demás es S1, S2 y S3. Y aquí nosotros colocamos la solución. El valor de Z y el de W hemos dicho que es el mismo, entonces va a ser esa la solución. S2, S3 y X1, que son solución en este caso, ¿verdad? Nosotros para acomodarlo y que se vea más bonito lo podemos colocar como X1, S2 y S3. Si vamos a manejar los conceptos claros, no vamos a tener ningún problema. Hasta aquí es lo mismo que tenemos, por ejemplo, del dual al primal. Nosotros no vamos a hacer ningún cálculo, simplemente vamos a juguetear con los valores que se encuentran por aquí y los vamos a llevar aquí. Entonces, esa es la idea del primal dual, que podamos encontrar la solución del dual y del primal. Obviamente el dual nos podemos ayudar con Tora, como pueden ver, porque estamos resolviendo. Pero luego para llevar de una tabla óptima a la otra, simplemente aplicamos esta teoría de holgura complementaria. ¿Sí? Entonces, lo más importante, analizamos X1 en este caso es variable básica. Entonces, seguramente tendrá estas características de identidad. Lo mismo para S2 y lo mismo en este caso para S3. Ahora, si se dan cuenta, solo nos faltan dos columnas que llenar y aquí tres valores que colocar si nosotros aplicamos nuestros valores, ¿no?
Entonces nos fijamos, por ejemplo, para llenar esta parte de aquí de x2, nos fijamos cuál vendría a ser su equivalente del dual. Entonces nosotros nos fijamos, por ejemplo, que aquí encontramos valores como pueden ser, por ejemplo, de 2. Por ejemplo, x2, si nosotros un poquito lo analizamos en esta parte con x1 y con lo que vienen siendo x2, aquí podemos ver que x1 es directamente proporcional a d1 y que x2 es directamente proporcional a d2, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Si nosotros analizamos x2, entonces podemos identificar todos estos valores y los vamos a acomodar de forma vertical. Y también nos tenemos que acordar que tenemos que cambiar el signo, es decir, que este menos 1,5 va a pasar a esta parte con 1,5. El menos 1,5 de aquí también va a pasar con 1,5 y menos 0,25 va a pasar con positivo. Eso para lo que viene siendo los valores de la matriz A, ¿verdad? Ahora tenemos que completar el otro valor de la matriz S de esta parte, que es S1. Y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, S1 a qué es proporcional a Y1, entonces identificamos ese valor y tenemos que hacer esa conversión ahora de estos valores con signo cambiado a este lado. Si es 1,25 va a ser menos 1,25. Si tenemos menos 0,25 va a ser 0,25 y si tenemos 0,13 va a ser menos 0,13. Y así acabamos de llenar lo que viene siendo la matriz de la parte de abajo. Ahora, por ejemplo, para llenar los valores que se encuentran en esta parte superior, nos vamos a fijar la solución del dual. Es decir, que si aquí yo tengo 0,5 y 1, va a ser respectivamente uno del otro. Aquí tengo, por ejemplo, Y1 que es igual a 0,5. Entonces yo me voy a fijar, Y1 es proporcional a S1. Entonces ese valor de 0,5 va a venir donde le corresponde por su complemento con signo cambiado. Recapitulamos. Y1, ¿cuánto vale? 0,5. Su complemento, viendo nuestra tabla de holgura complementaria, vemos que Y1 es complemento de S1. Entonces volvemos a nuestro primal e introducimos ese valor donde se encuentra el complemento con signo cambiado. Hacemos lo mismo para el caso de D2. D2 es igual a 1. Yo sé que D2 es complemento de X2. Entonces, donde se encuentra el valor de X2, yo voy a colocar el valor de 1, pero con signo cambiado. ¿Dónde nos encontramos? En esta parte. Y así es como acabamos de colocar los valores necesarios para poder resolver el primal a partir de la tabla del dual. Y no nos olvidemos los valores solución. En este caso, por ejemplo, nos falta para x1, ¿cuál sabemos que es el complemento directo de 1? Entonces me fijo cuál es el valor de D1 en el dual y ese valor de 0,75 lo paso aquí y ya no volcamos signo, ¿verdad? Entonces sería 0,75. Luego nos fijamos el valor de S2. S2 sabemos que es proporcional a Y2 y el valor es 3,5. Luego S3 es proporcional a Y3. Y3 en el dual vale 0,5, entonces en el primal S3 va a valer 0,5. Y así es como hemos llevado a la tabla óptima del primal a partir de la tabla óptima del dual. Si se fijan, no hemos hecho ningún tipo de, ¿cómo podemos decir? O sea, no hemos hecho chanchulla, que con el Tora, que no sé qué. Ahora por ahí me dicen, no, el Auxi está mamando, se ha inventado. Lo que vamos a hacer es colocar el primal al Tora y van a verificar que lo que hemos hecho es lo que debe ser. Vámonos al menú principal, programación lineal, 2 variables, 3 restricciones. Tenemos coeficientes aquí 4, 2, 8, 2 mayor o igual a 6. Mayor o igual a 6. Minimización, ¿verdad? Sí, minimización. Mayor o igual a 6. Luego tenemos 10, 1 mayor o igual a 4. Y finalmente tenemos
Ahora no vamos a colocar menos 2 y 2. Lo que vamos a colocar nosotros es 2, 2, 2, menor o igual a 2. Acuérdense que nos tiene que salir lo mismo. Vamos a comparar. Por ejemplo, el valor de z de entrada garantizadísimo que va a salir igual, porque hemos trabajado con todas las condiciones necesarias. ¿Sí? Damos una última revisada. 4, 2, 8, 2, 6, mayor o igual a 6. 10, 1, mayor o igual a 4. 2, 2, mayor o igual a 2. Bueno, menor o igual a 2. Resolvemos, le decimos que sí, por si acaso lo vamos a guardar como ejemplo o ejemplo 9. Ahora lo vamos a resolver por algún método que es el método de la SEME. Vamos a ir directamente a todas las iteraciones. Y nos dice que la iteración 5 es la iteración óptima. Nos damos cuenta de que el valor de z es 3 y ahora aquí lo vamos a comparar. Listo. Valor de z, w igual es el mismo 3. Yo me doy cuenta, por ejemplo, aquí aparece x1, pero sabemos que es, bueno, en realidad sí es x1. ¿X1 cuánto vale? 0,75. S4, que vendría a ser S2, vale 3,5. Y aquí está el valor de 3,5. S3 vale 0,5 y está aquí. Los valores de arriba, menos 1, menos 0,5. Completamente igual. El valor de z igual. Lo único que puede generar un poco de confusión es que esto está desordenado, pero con que los valores coincidan está bien. Por ejemplo, de S4, que en este caso vendría a ser de S2, es 1,5 menos 1,25 y 1, que sería 1,5 menos 1,25 y el valor de 1 que se encuentra a este otro lado. ¿Verdad? No estamos perdiendo completamente nada. Después el valor de x1, que sería 0,25 y menos 0,13. Aquí, por ejemplo, tenemos el valor de x1, 1, que es el de este mismo. Después tenemos el valor de, a ver, aquí está 0,25 y 0,13. Aquí alguito está pasando. Aquí hemos debido tener alguna confusión. Y el valor de S3, que en este caso debería ser 1,5 y 1,25. Hemos cometido un error en esta parte de aquí. Entonces vamos a tener cuidado siempre. El que sí hemos hecho bien y no hemos podido, por ejemplo, encontrar ningún error es en el caso de S2, que es 1,5 y 0,25, en esta parte de aquí. X1 en este caso está valiendo 0,25 y 0,13. Perfecto, 0,25 y 0,3. Y el valor de S3 en este caso, que sabemos que son los valores de, de 0,25 y 0,13. Bueno, de S3 vendría a ser 1,5 y menos 1,25. Hemos cometido esos pequeños errores y como les había dicho, en esa parte a veces suelen existir confusiones. Así que parte de la chanchullita que yo les podría decir, les podría recomendar y les diría que lo hagan, porque si se dan cuenta, hasta yo me confundí un poquito. Obviamente hemos achuntado en lo demás, pero obviamente en algunas cosas hemos fallado. Lo que les puedo recomendar es que planteen hasta esta parte de aquí, hasta la tabla, y ustedes directamente copien esta tabla de aquí, resolviendo en el todo. Porque hacer en el examen, tantear de aquí a aquí viene, así, así, se van a complicar mucho. ¿Sí? Lo que les recomiendo de primeras es que planteen hasta la tabla óptima del dual, resolviendo por el TORA. Luego planteen la tabla de la teoría de la holgura complementaria, que como pueden ver aquí hemos identificado variables básicas, variables no básicas. Si en el dual es solución, en el primal no lo va a ser, etcétera, etcétera. Y así es como llegamos a la tabla óptima del primal a partir de la tabla óptima del dual. Como yo les digo, este procedimiento no les recomiendo, ayúdense con el TORA siempre, el TORA lo van a tener ahí, ¿sí? Así que eso es lo que les puedo recomendar. ¿Tuvieran alguna duda, pregunta, consulta, tal vez alguna curiosidad o algo que preguntar? Sí, buenas noches, disculpe. Buenas noches, sí. ¿En qué casos es bueno hacer este método? ¿O solo cuando el INGE en el examen nos llegue a pedir este método?
Claro, por ejemplo, en el examen, el INGE les puede colocar este enunciado, como lo acabamos de ver al inicio de la clase, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, tenemos esta programación lineal, nos dice llevar al dual, que es lo primero que hemos hecho, luego resolver el dual y a partir de la tabla óptima del dual, llevar a la tabla óptima del primal. Ese es el enunciado típico que a veces suele meter el INGE cuando da este tipo de ejercicios. ¿Sí? Así que solamente cuando te pidan llevar al dual, resolver el dual y llevar la tabla óptima del dual a la tabla óptima del primal, se aplica esto. Tengo entendido que han avanzado hasta aquí, también han hecho análisis de sensibilidad y enseguida vamos a empezar con eso. ¿Ya? Ahora, como les digo, ¿tuvieran alguna pregunta, consulta de esto? Lo que se tendría que hacer es que si vas a tener una maximización en el primal, todo tiene que estar en forma canónica, ¿verdad? Es decir, que tienen que ser menor o igual. Eso es nuestra prioridad. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo, aquí tenemos minimización y tenemos una restricción con menor o igual. Ahora, llevamos a su forma canónica, dice aquí arriba, y para llevar a su forma canónica multiplicamos esta restricción por -1. Y aquí leemos lo que nos dice. No importa si el RHS va a ser negativo, como en este caso. Damos prioridad a que la programación lineal sea canónica. Es decir, que estamos multiplicando por -1 para que este menor o igual se haga mayor o igual. Ahora, si va a ser una maximización, el primal va a ser una maximización. Planteamos eso. El dual va a ser una minimización. Vamos a resolver el dual. Es muy buena tu pregunta. Lo vamos a intentar resolver aquí de forma rápida. Mi primal es una maximización. Eso significa que mi dual va a ser una minimización. Resolvemos la minimización, ¿verdad? Generalmente, no digo generalmente, siempre van a ser mayor o igual. Entonces, en nuestra tabla inicial básica y factible, y esto es otra cosa que yo les recomiendo que se lo graben, vamos a tener, por ejemplo, x1, vamos a tener s y también vamos a tener las variables r. Un momentito, por favor. Ahora sí. Vamos a tener en una minimización x, s y las variables r. Sabemos que las variables R no van a tener ningún impacto en la solución. Ahora supongamos que esta es nuestra tabla inicial y también digamos que es nuestra tabla óptima. La duda que casi siempre tienen cada semestre es qué hago con las variables R al llevar de la tabla óptima de mi dual a mi primal. Las variables R, que yo sé que no tienen ninguna relevancia en el ejercicio, por ejemplo, ¿van a tener algún impacto? No. Entonces, las variables R no las llevamos a la tabla óptima del primal. Después, todo es lo mismo. ¿Cuál sería el único cuidado que hay que tener? Sabemos que en la tabla óptima de una minimización, como hemos hecho en este caso, sí van a haber valores negativos. Pero en la tabla óptima de una maximización, estos valores tienen que ser positivos, ¿verdad? Para poder decir que hemos encontrado la tabla óptima. Solamente sería tener esos cuidados. Después el procedimiento es completamente el mismo. Así que les diría que estén atentos con esto. Puede que en el ejercicio del INGE el primal sea una maximización y tenga que resolver el dual en minimización. Las variables R ya no la copian, solo copian las X y las S, porque saben que en una maximización no hay R's. Entonces, ¿para qué van a copiar estos valores? ¿Ya? Eso no sé si aclara tu pregunta. Ya, perfecto. ¿Alguna otra Sí, duda más? ¿Sí? para para hacer la tabla inicial en el primal, ¿lo tenemos que hacer en su forma canónica, con la forma canónica o con la del ejercicio? Para resolver el primal. Sí, sí, o sea, para armar la tabla inicial del primal.
Pero no armamos tabla inicial del primal, solo armamos la tabla inicial del dual. Ah, ya está bien, Auxi. Me confundí, perdón. Ahí está bien. Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ves, ¿no? Para llevar del primal al dual, tenemos que tener la programación lineal en su forma canónica y en esta parte hacemos eso. Entonces aquí, por ejemplo, para que esté en su forma canónica, multiplicamos por -1 y todo tiene que estar mayor o igual. Ahora, tal vez tu pregunta era, para llevar al dual, ¿tengo que hacer con esto multiplicado por -1 o con el anterior que era sin multiplicar -1? Tal vez esa era tu pregunta. Sí, Auxi. Esa era mi pregunta. Ya, lo que tienes que hacer es con la que hayas multiplicado por -1, porque tienes que estar en su forma canónica. Es decir, si es minimización, todo tiene que ser mayor o igual. Entonces, multiplicando por -1 de 100 tenemos eso. ¿Ya? Entonces, lo que has multiplicado de 100 lo llevas al dual. Ah, ya, Auxi. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta más, chicos? Antes de continuar con análisis de sensibilidad. Ya, perfecto. En vista de que no tenemos dudas, preguntas, espero que esto haya quedado claro. Obviamente lo van a tener la grabación de la clase y obviamente yo quiero tardar lo menos posible porque sé que es muy tedioso ver videos de 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer lo más rápido posible. Ahora, vamos a entrar a lo que viene siendo el análisis de sensibilidad. Vamos a dar una pequeña explicación de qué significa el análisis de sensibilidad o podemos entender de qué viene siendo un análisis post-óptimo de los resultados, ¿sí? Entonces, es como les decía a un inicio, puede que se dé el caso de, por ejemplo, a ver, iremos así, iremos a ver un ejercicio que hemos resuelto en el que hemos dado una respuesta literal bastante grande. Por ejemplo, aquí vemos de que no tenía solución óptima, creo, algo así. Identificamos que el valor de R2 no ha... Perfecto, está bien. Había un ejercicio en el que solamente habíamos encontrado una solución, entonces quiero ir a ese ejercicio. Unidades por día, perfecto. Aquí, por ejemplo, por simplex, la variable R2, el ejercicio no tiene solución óptima, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejercicio de aquí, nos damos cuenta que directamente la tabla óptima nos bota solamente que el valor de x2 es factible. Entonces, ¿de qué nos sirve, como les había dicho en ese entonces, fabricar zapatos y tenis si solo voy a vender zapatos? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es que hagamos un análisis de mercado para que ya también se vendan los tenis. O sea, ¿qué está pasando? Que no es rentable fabricarlos y luego venderlos. Entonces, aquí hay un desfaz, digamos, ¿no? O sea, no entendemos qué es lo que pasa. Entonces, cuando nosotros nos dicen, haga un análisis de sensibilidad o un análisis post-óptimo de los resultados para saber qué hay que hacer para que se produzcan también tenis y se dé una ganancia. Porque la fábrica está hecha para producir ambos. Y que solo tenga ganancias produciendo uno, pues, no es rentable para ninguna empresa y mucho menos para una fábrica que tiene un costo muy alto de las máquinas con las que trabaja, ¿verdad? Entonces, el análisis de sensibilidad se puede hacer en las restricciones y también se puede hacer en la función objetivo. Para hacer el análisis tanto en restricciones como en la función objetivo contamos con dos formas. A partir del método gráfico, y aquí le vamos a colocar paramétricos, y también vamos a poner que se puede hacer el análisis de sensibilidad a partir de la tabla óptima. Entonces vamos a ver esos dos casos. Vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver paramétricos y vamos a encontrar también los precios unitarios que nos van a pedir, modificando en una de las restricciones. Yo quiero hacer solamente hasta ahí y el día de mañana en nuestra última clase
vamos a ver, por ejemplo, en la función objetivo, tanto para el método gráfico como para lo que viene siendo a partir de la tabla óptima, ¿ya? Así que con eso ya estaríamos completamente listos por si acaso fuera a entrar, porque sí estuve hablando con varios estudiantes, ¿no? A lo largo de la semana me preguntan dudas, preguntas, y yo me doy cuenta que hasta aquí han avanzado con el INGE. Entonces, generalmente el INGE les dice hasta aquí va a entrar, hasta aquí no va a entrar. Igual en el grupo ya lo discutieron, que simplex de visado le habían consultado al INGE que iba a entrar. Entonces nos hemos encaminado a resolver eso. Análisis de sensibilidad más lo estoy haciendo por si acaso. Y al final vamos a tener también por los dos métodos, ¿ya? Vamos a adoptar el siguiente ejercicio para resolver por los cambios paramétricos. Y vamos a aprovechar de dar una pequeña explicación de cómo es que ustedes tienen que resolver por el método gráfico, ¿ya? Entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener una maximización en Z, la cual va a ser 8x1 más 5x2. Va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Vamos a tener, por ejemplo, 20x1 más 10x2, que va a ser menor o igual a 100. Luego vamos a tener 10x1 más 30x2, que va a ser menor o igual a 180. Y finalmente vamos a tener una restricción más, que va a ser 5x1 más x2, que va a ser menor o igual a 40. Sabemos que x1 y x2 va a ser mayor o igual a 0. Entonces a nosotros nos dicen, resuelva la programación lineal y realice un análisis de sensibilidad en la restricción 1, por ejemplo. Así de simple nos lo pueden decir. En la restricción número 1. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es resolver el ejercicio y ver si es que este ejercicio pues tiene una solución, ¿no? Entonces a partir de eso nosotros ya vamos a poder resolver y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, para resolver por el método gráfico, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar aquí cuánto va a valer x1 para graficar y cuánto va a valer x2 para graficar también. Entonces, para encontrar el valor de x1, x2 hacemos 0. Decimos 100 entre 20 va a ser igual a 5. Y para encontrar el valor de x2, lo que hacemos es decir x1 igual a 0, 100 entre 10 va a ser 10. Y de esa forma ya hemos encontrado los puntos donde intersectan esa recta en los ejes coordenados. Ahora vamos a pasar con la siguiente restricción. Por ejemplo, aquí vamos a tener el valor de x1. Para que x1 tenga un valor, x2 va a ser 0, por lo cual aquí entendemos que este valor de aquí va a ser 18. El valor de x2, ¿cuánto va a ser? Tenemos 18 entre 30, 3 por 6, 18, entonces el valor es de 6. Aquí podemos encontrar el valor de x1, va a ser 40 entre 5, el cual va a ser 8. Y finalmente tenemos el valor de x2, que va a ser 40. Si se dan cuenta, este es un valor bastante grande, el cual al graficar nos puede traer problemas. Entonces, lo que nosotros hacemos es graficar y vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener x2 y aquí vamos a tener x1. Lo que yo les recomiendo es que tomen como referencia el valor más grande y tomen esa referencia en ambos ejes. De esa forma, más que seguro que trabajen con la misma escala. Entonces, yo voy a decir que hasta aquí es 40 y también voy a decir que hasta aquí es 40. Estamos tomando el valor más grande y más o menos, por ejemplo, por aquí, si trazamos algo así como una circunferencia, estamos trabajando con los mismos valores. Entonces vamos a graficar la recta número 1, que nos dicen que es 5 y 10. Entonces es 5 en x1, que pongámosle que, a ver, 5 y 10, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, 20 está por aquí está 10. Entonces mi primera restricción es 5 y 10. Entonces aquí va a estar el valor de 5. De igual forma nosotros para graficar esta parte de aquí, aquí colocamos que está 20. Aquí colocamos que está 10, por ejemplo.
va a pasar por esos dos puntos. Entonces nosotros vamos a insertar, por ejemplo, vamos a dibujar por ahí lo que viene siendo esa restricción. Por 10 y 5. ¿Verdad? Ahora, ¿qué flechitas tiene? Nosotros vamos a decir que esta es la restricción número 1 y tiene flechitas hacia abajo porque es menor o igual, lo que me da a entender de que este es el área factible de momento. Graficamos la segunda restricción que nos dice que es 18 en X1, el cual está aquí, y 6 en X2. Entonces va a estar más o menos por aquí. Y graficamos de esta forma lo que viene siendo la segunda restricción. Perfecto. Luego, lo que nosotros hacemos es graficar la tercera restricción que nos dice que es X1 8 y X2 40. Entonces, graficamos esa restricción que vendría a pasar por esos puntos. Y nosotros decimos que esta es nuestra tercera restricción. Ahora nos damos cuenta que se ha formado un área en esta parte, ¿verdad? Que estaría más o menos dado por ese polígono. Entonces, podemos encontrar en primera instancia el área factible y tenemos 3 posibles puntos que son solución, ¿verdad? Entonces, en esta parte de aquí, nosotros sabemos que es el candidato posible y encontramos lo que viene siendo las coordenadas de ese punto. Entonces, nosotros decimos que es la intersección entre 1 y 2, para lo que nosotros vamos a agarrar 1 y 2 y las vamos a igualar para encontrar las coordenadas de ese punto, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, en primera instancia, 20x1 más 10x2, que va a ser menor o igual a 100. Bueno, obviamente para encontrar las coordenadas ya no vamos a manejar desigualdad, solamente vamos a manejar valores de igualdad. Entonces aquí tenemos 10x2 igual a 100. Después tenemos la segunda restricción, que es en este caso 10x1 más 30x2, que va a ser igual a 180. Ahora, aquí podemos aplicar muchos métodos para hacer lo que viene siendo la igualación. Vamos a multiplicar por menos 1, lo cual va a volver menos 20, menos 30 y menos 180. Igualamos esto. Aquí tenemos menos 30 más 10, lo que me da menos 20x2. Y aquí vamos a tener menos 80. Por lo tanto, x2 va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, en este caso, a ver, aquí tenemos, era menos 10, hay que multiplicar por menos 2, van a disculpar. Entonces, en este caso sería menos 60 y en este caso sería menos 360. Van a disculpar, hay que multiplicar por menos 2. Yo estaba haciendo directito. Perfecto, entonces en esta parte haciendo una suma directa tendríamos menos 50x2 y ahora tenemos 360 menos 10, lo que nos da un valor de menos 260. X2, ¿cuánto va a ser? Va a ser 260 dividido entre 50. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestra calculadora de 260 dividido entre 50, lo que nos da un valor de 5,2. Entonces es la coordenada en X2 y nosotros reemplazamos X2 en cualquiera de las otras restricciones y vamos a tener un valor. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir la otra calculadora, la FX normalita. Vamos a colocar el modo normal, estaba en el modo matriz. Por ejemplo, vamos a tener 20, en este caso, X, más 10 por 5.2, que ya sabemos que es lo que vale, va a ser igual a 100. Entonces nosotros Shift Calc le damos un valor cualquiera para que itere y nos dice que el valor de X1 es 2,4. Entonces, por medio de igualación, acabamos de encontrar las coordenadas de ese punto. Y si nosotros reemplazamos en la función objetivo esas coordenadas, por ejemplo, vamos a tener 8x1 más 5x2. 8 por 2,4 más 5 por 5.2. ¿Eso cuánto nos va a dar? Aquí lo vamos a averiguar. Tenemos 8 por 4.2. 8, seguros que es 8. ¿Verdad? 8 por 2.4 más 5 por 5.2.
Eso nos da un valor de 45,2. Y esto puede ser bolivianos, dólares, lo que sea. Sabemos que es maximización, seguramente es de ganancia o algo así. Entonces ya hemos encontrado el valor de Z. Lo que hacemos nosotros en este caso, por ejemplo, es ahora encontrar lo que viene siendo el análisis de sensibilidad en la restricción 1, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que priorizar y entender nosotros en este caso es lo siguiente. Por ejemplo, para encontrar, por ejemplo, el análisis de sensibilidad, bueno, en este caso vendría a ser la restricción número 1, esta de aquí. Lo que tenemos que entender es qué va a pasar si se va a mover alrededor de esta recta 2, porque si se dan cuenta, esta recta 2 es pivote, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿por dónde puede pasar como un límite inferior y un límite superior? Esto lo va a tomar como un pivote. Ahora, en primera instancia, la restricción número 1, si aquí me da un valor, me va a dar otro valor aquí, y esta va a ser paralela a esta restricción de aquí. ¿Por qué se mueve alrededor de esta restricción número 2? Y también en un límite superior se va a mover hasta esta parte de aquí. ¿Y por qué tomo como referencia la restricción número 2? Porque solamente la restricción 1 y 2 me generan el área factible. La restricción número 3 se considera superflua, pero yo tengo que considerar hasta ese punto porque más allá ya no me satisface la restricción, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener esta parte de aquí como límite inferior y como límite superior. Entonces nosotros decimos que las coordenadas del límite inferior serían estas de aquí. Eso es muy fácil de encontrar. Nos damos cuenta que es la intersección que pasa por el punto 10. Ahora aquí nosotros decimos, para el análisis de sensibilidad, planteamos límite inferior y límite superior. Entonces, nuestro límite inferior va a tener coordenadas de x1 y de x2. x1 aquí es pues 0 porque está pegado a lo que viene siendo el eje. Entonces x1 va a ser 0. Un momentito. x1 va a ser 0. ¿Y x2 qué valor va a tener? Nos damos cuenta de que es el mismo del eje. ¿Por qué punto pasaba por aquí? Pasaba por el punto número 6, ¿verdad? Entonces nos vamos a la segunda restricción y nos fijamos que x2 justamente pasa por el punto número 6. Entonces nuestro límite inferior va a estar dado por las coordenadas de x1, 0 y x2, 6. Entonces para el límite superior, si nos damos cuenta, vamos a tener otra vez coordenadas de x1 y de x2, pero lo que tenemos que hacer en este caso es igualar la recta de la ecuación número 2 con la ecuación número 3 para encontrar las coordenadas de ese punto. Es decir, que vamos a encontrar estos dos de aquí igualados. Los vamos a copiar para encontrar esas coordenadas. Aquí decimos para encontrar el límite superior. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar en este caso por menos 2 aquí de igual forma, de tal forma que vamos a tener menos 10, menos 2 y va a ser menos 80. Esto queda igualado y aquí tenemos el valor de 28x2 que va a ser igual a 100. ¿Verdad? Luego, por ejemplo, tenemos el valor de x2 que va a ser igual 100 entre 28. A ver, lo pondremos aquí. 25 séptimos. Lo que les recomiendo es que manejen en fracción, porque si manejan con decimales van a perder precisión. Eso también el INGE generalmente les recomienda en clases. 25 séptimos. Ahora vamos a encontrar el valor de x1 reemplazando, como bien sabemos. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra primera restricción, que es 10x1 más 30 por, en este caso, 25 séptimos.
Aquí vamos a multiplicar 25 séptimos, que esto va a ser igual a 180. Shift calcular un valor iterativo y nos dice de que es 7,28. Entonces creo que esto no lo podemos llevar a lo que viene siendo fracción de ninguna forma. Entonces lo vamos a manejar como 7,28. Pero si hubiera la posibilidad de trabajar lo que vienen siendo fracciones, les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Esa siempre va a ser mi recomendación. Entonces, no sé si hasta aquí todo queda claro, solamente hemos encontrado los valores, por ejemplo. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar y vamos a seguir encontrando, por ejemplo, y definiendo ahora las coordenadas del límite inferior. Nos damos cuenta de que es 7,28 y en este caso es 25 séptimos. Entonces vamos a plantear ahora dos situaciones. Vamos a reemplazar primeramente el límite inferior y el límite superior en la función objetivo, con la intención de saber cuánto va a variar el valor de z con estas coordenadas y con estas coordenadas. Y a partir de eso nosotros vamos a poder encontrar los precios unitarios, ¿sí? Y va a ser sencillo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, decimos límite inferior en la función objetivo. Nuestra función objetivo sabemos que es 8x1 más 5x2. Por lo tanto, va a ser 8 por 0 más 5 por 6. Esto nos va a dar 0 y vamos a tener un valor de 30. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a tener el valor de 30, que vendría a ser el límite inferior. Lo que nos da a entender de que la restricción va a tener el siguiente esquema. O sea, lo primero que tenemos que entender es, este es el valor de la función objetivo. Ahora aquí nosotros lo vamos a colocar en la restricción 1, ¿cómo se va a ver afectado? ¿Cuál es nuestra restricción número 1? 20x1 más 10x2. Y en este caso es menor o igual a 100. Aquí vamos a colocar menor o igual a 100, tal y como era a un inicio, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que considerar nosotros es que aquí también vamos a, por ejemplo, ver un valor. O sea, lo primero que tenemos que entender es de que a esta restricción de aquí se va a sumar, por ejemplo, un valor de D1. Y la suma total, por ejemplo, de estos dos valores va a ser un valor de 1, el cual va a cambiar, evidentemente. O sea, sabemos que ese valor no va a ser el mismo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es reemplazar ya también dicho límite en esa restricción. ¿Sí? O sea, es lo primero que tenemos que considerar, que tenemos que hacer. Ya hemos reemplazado en la función objetivo y nos da un valor de 30. Reemplazando en la restricción que vamos a tener, tenemos 20 por 0 más 10 por 6, lo que nos debería dar un valor, por ejemplo, de ¿cuánto? 20 por 0, 0, nos da un valor de 60. Entonces es el valor de D que nosotros acabamos de encontrar. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que estos dos valores son clave. Y estamos trabajando primeramente en la función objetivo y en la restricción número 1. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en el límite superior. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, lo segundo que tenemos que hacer. Y ahora nosotros decimos en el límite superior, vamos a hacer la misma operación. Así como hemos reemplazado en la función objetivo y en la restricción, también vamos a hacer en la función objetivo y en la restricción. Entonces nosotros decimos que la función objetivo, sabemos que es 8x1 más 5x2. ¿Eso qué nos va a dar?
8 por, en realidad x1 vale 7.28, más 5 por lo que hemos calculado, 25 séptimos, ¿verdad? Y eso nos va a dar un nuevo valor. Entonces lo vamos a sacar en la calculadora y vamos a tener aquí 8 por 7.28 más 5 por 25 séptimos. Bueno, lo vamos a escribir esto mejorcito, por ahí nos da algún error. Y eso nos da un valor de 76.08, por ejemplo, lo podemos mantener. Entonces vamos a adoptar aquí el valor de 76.08. Como les digo, puede que este valor de 7.28 nos esté haciendo variar en algunos decimales, pero no va a variar la gran cosa. Como les digo, mientras podamos manejar fracciones vamos a manejar siempre. ¿Sí? Eso que quede claro. Ahora decimos en la restricción 1. Perfecto, entonces en la restricción 1 lo que vamos a hacer es semejante a esto, era 20x1 más 10x2. Entonces calculamos eso y lo vamos a hacer de forma directa. Vamos a agarrar aquí 20 por 7.28 más 10 por 25 séptimos. Y eso nos da un valor total de 181.3. Entonces, acabamos de encontrar lo que viene siendo el valor limitante en la restricción y lo que viene siendo el valor de la función objetivo. Lo que podemos hacer nosotros ahora es encontrar el precio unitario, ¿sí? El precio unitario de esta variable. Es decir, el coeficiente final de una posible tabla óptima que vayamos a encontrar. Entonces, nosotros decimos que encontramos o podemos calcular el precio unitario por ejemplo, en este caso, Y1, que en este caso estaríamos encontrando el precio unitario de ese valor en esta restricción. ¿Sí? Obviamente, si hiciéramos para Y2, sería Y2, por ejemplo. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros para encontrar Y1? Lo que vamos a hacer en la parte superior es hacer una división entre lo que hemos encontrado en la función objetivo, por ejemplo, del límite superior menos lo que hemos encontrado en Z del límite inferior. Entonces, primero los límites. Colocamos, por ejemplo, límite superior menos límite inferior. Y aquí para ambos va a ser en la función objetivo. Y aquí abajo va a ser semejante, pero en este caso va a ser de lo que viene siendo las restricciones. 181.3 menos 60. Entonces nosotros en esta parte de la fórmula colocamos igual que va a ser límite inferior menos límite superior menos límite inferior, pero en este caso es de las restricciones. Reemplazando los valores, nuestro valor de límite superior es 181.3 menos el límite inferior de la función objetivo, que en este caso es 60. Vamos a subir un poquito, mi mouse me está volviendo loco. 60. Y en esta parte que tenemos el límite inferior de las restricciones, que en un caso es, como habíamos visto, el valor de... bueno, van a disculpar, aquí me acabo de equivocar. En este caso es 76. Bueno, en este caso es 76.08, que es el de la función objetivo. Van a tener mucho cuidado, creo que ahorita un poco el cansancio me está haciendo batalla. 76.08. Límite superior menos límite inferior de la función objetivo. Y aquí abajo tenemos límite superior de la restricción. ¿Cuánto es el límite superior de la restricción? En este caso, 181.3. Menos el límite inferior de la restricción. ¿Verdad? Que en este caso vendría a ser el valor de 60. Y en esta parte de aquí arriba, si nos damos cuenta, ¿cuánto era el valor de la función objetivo? Era 30.
mucho cuidado, no cometan los mismos errores que yo, ¿sí? Espero que estamos evitando confusiones, corrigiendo en su momento, ¿sí? Que es lo más importante. Ahora esto como tal lo colocamos en la calculadora y solamente es hacer el cálculo. 76.08 menos 30 sobre 181.3 menos 60. Y eso nos va a dar un valor, aquí van a disculpar que he puesto 16, no debería dar nunca negativo, van a disculpar, 76.08 menos 30 sobre 181.3 menos 60. Y eso nos va a dar el siguiente valor. Nos indican de que el precio unitario en este caso sería, redondeando, 0,38. Eso por si nos piden encontrar el precio unitario. Obviamente nos han pedido en la restricción 1, pero también podemos hacer en la restricción 2. Entonces yo les pediría que intenten hacer para encontrar el valor de Y2 para mañana. Yo mañana en la clase que vamos a tener les voy a preguntar cuánto han calculado Y2 y si es que no coincide con lo que hemos resuelto, entonces vamos a explicar. Pero yo quisiera que ustedes también practiquen, ¿sí? Lo último que nos va a faltar ver es el análisis de sensibilidad a partir de la tabla óptima. ¿Ya? Es prácticamente parecido, lo mismo, pero es un poco más, vas a requerir un poco más de su atención, ¿sí? Así que mañana pasamos esa clase, una última estudiada y mañana frescos van a su examen. ¿Tuvieron alguna duda, pregunta acerca de lo que hemos visto el día de hoy? En este caso, al final, para análisis de sensibilidad. ¿Tuvieron alguna duda, pregunta? ¿Todo claro, chicos? Auxi, ¿cómo lo podríamos interpretar ese valor de Y1? Y1 se interpreta como el precio unitario en la restricción. Ya, Auxi, gracias. Entonces nos pueden decir luego el precio unitario de la restricción número 2, etcétera, etcétera. Entonces de esa forma podemos encontrar los valores. ¿Ya? Esa es la interpretación directa. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Quiero preguntar, ¿con el INGE han visto variable irrestricta de casualidad? ¿Les suena ese término, ese nombre, variable irrestricta? Sí, Auxi, hemos llevado con el ingeniero. ¿Les he explicado en el método gráfico o cómo aplicar, por ejemplo? O sea, han debido ver, por ejemplo, bueno, la verdad es de que me sorprende lo rápido que avanza el INGE, porque no solía avanzar tan rápido. Por ejemplo, les dice X1 irrestricta. Entonces, ¿qué hacemos? Yo pensé que no había visto eso. Ay, y no le han intentado preguntar si es que iban a postergar el examen, que es el martes, para jueves o algo así, porque tengo entendido que lunes, martes y miércoles va a haber bloqueo de 72 horas, lo que va a ser difícil llegar a la U y hasta ahora creo que las autoridades superiores de la universidad no se han pronunciado. El viernes no le han preguntado si podía postergar la fecha del examen. ¿No le han comentado siquiera o algo, chicos? No, Auxi, nadie le dijo nada. Bueno, entonces yo creo que esto de la variable irrestricta también lo vamos a ver el día de mañana. Se ha hecho un poco pesadito, pero me imagino que si han estado asistiendo a clases, conmigo directamente es resolver ejercicios y que puedan estar frescos, ¿verdad? Así que eso más lo vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a ver análisis de sensibilidad a partir de la tabla óptima y qué pasa, qué hacemos cuando tenemos una variable irrestricta. Vamos a ver con ejercicios, digamos, de examen. ¿Ya? Para que no tarde más la grabación, lo voy a detener.